Bien, muchas gracias, José Ramón. La verdad es que me gustaría más estar aquí hablando de estas cuestiones, hablar pues de, no sé, una expedición al Himalaya, un descenso de un río, pero desgraciadamente uno es prisionero de su historia y la gente me llama para que vaya a hablar de economía en los sitios, que es una cosa francamente deprimente en estos tiempos, como todos ustedes podrán imaginar. Pero bueno, cuando quien llama es un buen amigo, pues al final se le dice pues que sí y por lo tanto aquí estoy, ¿no? Eso sí, a la hora de decidir el tema concreto del cual iba a hablar, la verdad es que la cuestión me la pusieron muy fácil, porque teniendo en cuenta las tres personas que me acompañarán esta mañana, el profesor Finn Kinlan, el profesor Tim Kehoe y el profesor Joaquín Trigo, con los cuales afortunadamente he podido coincidir en numerosas ocasiones anteriormente, me permitió evitar entrar en cuestiones que ellos van a exponer de forma inmejorable y centrarme en lo que, desde mi punto de vista, es uno de los problemas reales de futuro que tiene la economía española. Y cuando digo esto, me refiero a lo siguiente. La economía española está en una crisis muy compleja, una crisis inmobiliaria que deriva en una crisis financiera, que deriva en una crisis de mercado laboral, una crisis económica, una crisis presupuestaria de presupuestos públicos. Bien. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades. Durante esta mañana se hablará de qué alternativas existen para intentar, en la medida de lo posible, salir cuanto antes de ella. Pero yo, analizando todas estas crisis, he llegado a una conclusión que me preocupa bastante. Y es que en algunas de ellas lo que es el diagnóstico está hecho razonablemente bien y aunque uno pueda discrepar de las medidas que se aplican o de la velocidad a la que se aplican dichas medidas, la idea es que a largo plazo, en principio, van a dar frutos. Sin embargo, en el tema del presupuesto público, o si queréis con más precisión, del estado del bienestar, el problema que yo veo es que todas las soluciones que la gente está estipulando para el futuro consisten en volver a hacer lo que hemos hecho y nos ha llevado a la crisis actual, lo cual me preocupa enormemente. En consecuencia, yo centraré mi exposición, como tenemos tiempo limitado, lógicamente, en tres bloques. Primero, hechos reales de la situación del estado del bienestar en España. En segundo lugar, formularé una serie de preguntas, y son preguntas porque, aunque en algunos casos yo tengo clara la respuesta, creo que quien tiene que tenerlas claras no la tiene, y acabaré, como es lógico, con unas conclusiones personales, resumiendo lo que, a mi entender, es el núcleo principal del problema. En primer lugar, hechos que están sucediendo en España en estos momentos. Una vez más, lo coyuntural está primando por lo estructural, o en otras palabras, el corto plazo prima sobre el largo plazo. Estamos todos muy preocupados sobre las medidas que hay que tomar para el trimestre que viene o para el año que viene. A nadie le preocupa cómo estará el país dentro de 4, 5 o 10 años. Y eso es especialmente importante decirlo en un entorno universitario como este, en el cual los asistentes sois, en su inmensa mayoría, personas muy jóvenes y que os vais a encontrar pues con el país que os dejemos los que en estos momentos, en una medida u otra, estamos pilotando la economía. Por lo tanto, vamos a empezar a ser realistas y a hablar de largo plazo y no de corto plazo, que es la tentación más habitual, esencialmente por parte de nuestros políticos. En segundo lugar, se está dando prioridad a hacer cosas sin plantearse cómo se hacen y para quién se hacen. Fijaos que ante cualquier debate el único objetivo que se tiene es hablar esencialmente de cuánto dinero se va a poner encima de la mesa, cuánto dinero vamos a tener para sanidad, cuánto dinero vamos a tener para educación, cuánto dinero vamos a tener para obras públicas. Esto se discute y hay que discutirlo, está bien, pero a mí me gustaría también discutir cómo utilizamos este dinero.
Porque la eficiencia en economía es algo absolutamente imprescindible. Los recursos son limitados. Tenemos como país el dinero que tenemos. Entonces, no es importante solamente decidir en qué lo gastamos, sino decidir cómo lo gastamos. Y esta es la pregunta realmente que debería contestar un economista profesional. En tercer lugar, España es un país que a nivel de estado de bienestar ha vivido por encima de sus posibilidades reales. Se han dado una serie de circunstancias históricas que han hecho que nos hiciéramos una idea absolutamente idílica de cuál era nuestro potencial como país. Esto empezó con nuestra entrada en la Unión Europea. Entramos en un momento fantástico. La economía iba muy bien para los países ricos. Nosotros éramos un país pobre en la Unión. Hemos sido el país que más fondos europeos ha recibido desde que existe la Unión Europea. Cuando esto empezó a menguar un poco, empezamos a financiarnos básicamente a base de un desequilibrio exterior brutal. Y para rematar la cuestión, generamos la burbuja inmobiliaria. Todo ello nos ha llevado a pensar, y algún presidente del Gobierno ya lo dijo directamente, que éramos un país rico, muy rico, y que íbamos además a superar a algunos de los países más ricos de Europa en un plazo breve de tiempo. Yo todavía recuerdo cuando estábamos a punto de superar a Italia, con Francia en el horizonte, y algunos decían que lo de Alemania era cuestión de algunos años. No es esa la realidad. Todo ha sido un efecto riqueza. Las burbujas son efectos riqueza, esencialmente. La situación real de la economía española es la que tenemos ahora. La que era absolutamente imaginaria era la que teníamos en el 2006 o en el 2007. Y esto hay que asumirlo. Y en última instancia, el escenario que se nos presenta de futuro es completamente nuevo. Este es un hecho también. Las cosas cambian. O sea, no podemos pensar que la economía permanece inmutable a lo largo del tiempo. Esto es absolutamente falso. Y en España nos vamos a encontrar ya con una serie de fenómenos para los cuales no estábamos preparados. Hay muchísimos, pero yo simplemente les voy a enumerar algunos. El desempleo a largo plazo, es decir, el parado de larga duración. Nosotros hemos funcionado durante muchos años con una tasa de desempleo muy importante, también hay que decirlo, con una economía sumergida muy importante, pero eran desempleos de corta duración. Ahora vamos a empezar a sufrir lo que es el desempleo de larga duración, y esto es un problema social verdaderamente muy importante. Tenemos otro problema adicional, un nuevo escenario, que por una parte es positivo, pero por otra parte nos obliga a reflexionar sobre el futuro, y es el tema de la esperanza de vida. Ustedes saben que España, posiblemente en estos momentos, después de Japón y Andorra, sea el país que tiene una esperanza de vida más larga. Las mujeres ya en torno a los 84 años, los hombres casi en torno a los 80. Esto quiere decir que tenemos una población no laboral, población que estará jubilada, muy importante, y además una población con unas necesidades sanitarias considerables. A partir de determinada edad, la salud va decayendo, los costes sanitarios de atender a una persona mayor superan en mucho a los relativos para atender a una persona de edad media, y vamos a tener que convivir con esto, porque cada vez vamos a tener más personas de edad avanzada viviendo durante más años. Adicionalmente, tenemos un problema importante de marginación o falta de inclusión social por el volumen considerable de inmigrantes que hemos acogido durante la última década. Varios millones de personas provenientes en buena medida de Sudamérica, también de algunos países del este y del norte de África, del Magreb, que estaban ya en España, algunos de ellos ya con residencia, con familias, con trabajos de muy poca cualificación y que en estos momentos se encuentran, lógicamente, sin perspectivas profesionales. Y tenemos, en última instancia, para no aburrir a nadie, un problema adicional de fuga de talentos. Si la economía española no funciona, si hay problemas, si como el rector de la Universidad de Las Palmas decía en la rueda de prensa que hemos tenido antes de este acto, realmente no se apoya a la investigación de verdad, pues al final la gente española con talento va a hacer lo que muchos ya están haciendo, que es ir a aportar su talento a otros países del mundo
donde son bien recibidos, donde tienen trabajo, donde tienen expectativas de carrera profesional y pueden hacer aquello para lo cual se han formado. Estos son hechos. Este es el escenario que tenemos en estos momentos. Es un escenario cambiante. No podemos seguir funcionando con el modelo de estado del bienestar que teníamos en los años 70, en los años 80, en los años 90, porque la situación ha cambiado. Entonces, hemos de adaptarnos a este cambio. Sobre estos hechos, ¿qué preguntas me formulo yo? Pues son unas cuantas, que también voy a sintetizar en la medida de lo posible. En primer lugar, hablando de estado del bienestar, ¿por qué se produce una sensación de bienestar o de seguridad más baja, subjetivamente, cuando objetivamente cada vez es más alta? Es decir, si ustedes preguntan a cualquier persona en estos momentos, subjetivamente les dirá que tiene una sensación de que el estado del bienestar le está garantizando una seguridad muy reducida, porque está escuchando que se hacen recortes en sanidad, recortes en educación. Sin embargo, si comparamos la situación actual, por decir algo, con los presupuestos de hace 10 años, estamos muy por encima ahora que hace 10 años y la situación es sustancialmente mejor. La respuesta es que el ser humano incrementa su nivel de exigencia cuanto más y mejores servicios se tienen. Cuanto mejor sanidad tengamos, la gente va a demandar más y mejor sanidad todavía. Y este es un tema que hay que explicar claramente a la población, porque una cosa es la percepción subjetiva y otra cosa es la realidad objetiva. En segundo lugar, nos tenemos que plantear si tiene sentido que el Estado garantice absolutamente todo a una persona, como se dice habitualmente, desde la cuna a la tumba. Básicamente por un motivo, porque para hacer esto hemos de sacrificar en grados de libertad y en grados de iniciativa privada. Los recursos son los que son, no hay más. Hemos de decidir si se gestionan privadamente o públicamente. Si lo que estamos pidiendo al Estado es que se encargue de gestionarlo y garantizarnos prácticamente todo, al final el sector privado va a quedar reducido a algo meramente simbólico. Y el problema es que ¿quién financia en última instancia al Estado? Pues el sector privado. Un sector privado muy reducido y en mala situación, como el que tiene España en estos momentos, no es capaz de financiar adecuadamente a un estado del bienestar. Es una cuestión de trade-off, de equilibrio entre actividad pública y actividad privada. ¿Cómo podemos evitar esta situación que se da de temor al cambio, al statu quo en cuanto a los servicios que todos percibimos del Estado? Pues la situación es muy compleja y muy delicada, porque fíjense que un modelo español que tiende a la universalización de los servicios, como saben, la protección es universal, afecta absolutamente a todas las personas, hace que cuando, por ejemplo, se produce un recorte presupuestario, todo el mundo sea un potencial perjudicado y, por lo tanto, todo el mundo proteste. Sin embargo, los colectivos prioritariamente objetivo de la política del estado del bienestar no tienen conciencia de serlo. Las clases más desfavorecidas no tienen, de hecho, posibilidad de manifestar sus necesidades. ¿Por qué? Porque hemos diseñado un estado del bienestar que protege a personas que no necesitan protección del estado del bienestar. Un país occidental, como España, desarrollado, las clases altas, las clases medias altas e incluso las clases medias hasta ahora, pueden perfectamente sufragar servicios de educación y de sanidad sin ningún problema. Y el estado del bienestar se puede concentrar en aquellas clases que no pueden hacerlo y que deberían ser el objetivo prioritario. Pero este no se ha convertido en el objetivo prioritario, porque esto es mucho más costoso, implica identificar a estas clases, identificar sus necesidades y darles un servicio preferente. Es mucho más cómodo generalizar, por lo tanto, igualar y, en definitiva, empeorar la calidad del servicio para quien verdaderamente lo necesita. Otra pregunta importante: ¿cómo conseguir que se entienda que
poner más dinero no es la solución a muchos de los problemas, porque es lo fácil. Tenemos un problema, por ejemplo, en la educación secundaria en España, que da ratios de calidad muy inferior a los del resto de Europa. ¿Cuál es el problema? Pues vamos a poner más dinero, vamos a aumentar el presupuesto. Mire, hay países en Europa, los mejores en temas de recursos educativos, que llevan muchos años sin incrementar sus presupuestos de educación. No es una cuestión esencialmente de dinero. No quiero decir que se haga sin dinero. Claro que hay que poner dinero. Pero no es esencialmente de dinero. Porque si no, en estos momentos, España sería el país número 1 del mundo en educación. Somos en los últimos 20 años los que más hemos subido el presupuesto. Y sin embargo, de acuerdo con los informes PISA, cada vez estamos peor. Entonces parece bastante claro que no es tan fácil, que meramente poner dinero no es la solución. La solución es plantearse objetivos y buscar sistemas eficientes para conseguirla. Claro, lo fácil es siempre pedir más dinero, pero si más dinero no ofrece mejores resultados, tendremos que plantearnos qué rayos estamos haciendo con estos incrementos presupuestarios, ¿no? Bien, y todo esto nos llevaría a algunas conclusiones que para mí es lo más importante y lo que me gustaría que todos reflexionáramos, porque soy perfectamente consciente de que todo lo que estoy diciendo va un poco en contra de lo políticamente correcto o de lo que todo el mundo dice por ahí. Pero al final tengo un argumento muy bueno para justificarme, y es que si todo lo que se dice por ahí fuera cierto, en estos momentos no tendríamos absolutamente ningún problema. Si lo tenemos es porque no funciona bien, y si no funciona bien hemos de buscar las causas, hemos de intentar analizar el por qué se producen estas cuestiones y ponerles solución. En este sentido, a mí me gustaría también que quedara muy claro la distinción entre el papel de los políticos y el papel de los economistas. En muchas ocasiones, los últimos 5 años, se nos acusa a los economistas de no haber previsto la crisis, de no ser capaz de analizarla, de no ser capaz de dar soluciones. Todo esto esencialmente es falso. Existen hemerotecas, existe Internet, pueden buscar ustedes. Predicciones sobre la burbuja inmobiliaria y financiera en España había muchísimas. ¿Saben cuál era el problema? Que cuando se te ocurría en un sitio de estos decirlo, automáticamente te llamaban alarmista. Entonces, para centrarlo un poco y que lo vean claro, yo les pondría, no sé si lo conocen algunos, el símil del globo. Imagínense una persona que va en un globo, en una canastilla de un globo aerostático, sobrevolando un determinado territorio, y en un momento dado ve una persona abajo y le pregunta, oiga, ¿dónde estoy? Y el de abajo le contesta, pues mire, está usted en un globo sobrevolando la Tierra aproximadamente a unos 30 metros de altura sobre la superficie. Entonces el de abajo le contesta, usted debe ser economista, ¿verdad? Y dice el globo, sí. ¿Cómo lo ha sabido, no? Dice, porque la información que me ha dado es totalmente correcta, pero no me sirve para nada. Y entonces el del globo le dice al que está abajo, usted debe ser político, ¿verdad? Y dice el de abajo, sí. ¿Cómo lo ha sabido? Dice, pues mire, muy fácil. Porque por lo que veo, por lo que he contestado a mi pregunta, no sabe dónde está y además me echa a mí la culpa. ¿Vale? Pues esta es la situación real. A ver, la culpa la tiene quien toma decisiones, quien tiene el poder para tomar decisiones, no quien las sugiere o quien las intenta incitar. En este sentido, para acabar, como decía, con las conclusiones, yo apuntaría las siguientes. Primera, estamos creando un estado del bienestar que está convirtiendo a la gente en lo que podríamos llamar estado dependiente. Es decir, que sin estado del bienestar o ante cualquier pequeño recorte del estado del bienestar, aparentemente ya no se puede hacer nada. Esto en sí ya es grave éticamente, que la vida de una persona dependa de un ente como el estado del bienestar. Pero es que además hay un problema adicional, y es que este estado del bienestar
al menos en España, no es sostenible. O sea, somos Estado dependientes de algo que no se sostiene. Por lo tanto, tenemos un doble problema verdaderamente muy importante. En segundo lugar, el estado del bienestar no es un fin, o no debe ser un fin, es un medio. Y hoy en día, si oís hablar por ahí, todo el mundo lo plantea como si fuera el objetivo final. Vamos a ver, el objetivo final es el bienestar de la gente, de la sociedad, de las personas. Y el estado del bienestar es uno de los medios que se puede utilizar, junto con una buena política económica, para conseguir este bienestar social. No confundamos fines y medios. Hemos convertido en un fin lo que en realidad debe ser únicamente un medio para llegar a un fin superior, que es el bienestar de la sociedad, el bienestar de todas las personas. Tercera, y para mí la más paradójica, es que realmente el gran peligro que tiene hoy en día el estado del bienestar son los partidarios del estado del bienestar. O sea, no soy yo no soy un peligro para el estado del bienestar. Los partidarios del estado del bienestar son un peligro, porque si hacemos caso a lo que se está diciendo y si lo que hacemos es no adoptar las medidas necesarias para que sea eficiente, para que tenga el tamaño sostenible, llegará un momento que, al igual que ha sucedido con la burbuja inmobiliaria y la financiera, explotará la burbuja del estado del bienestar. Y entonces sí que nos quedaremos sin estado del bienestar de verdad, pero para todos. Por lo tanto, si queremos un estado de bienestar razonable, yo creo que esto en principio lo quiere prácticamente todo el mundo, lo hemos de proteger de sus propios entusiastas, que son los más peligrosos, porque son los que están encantados de hinchar el globo. El globo no lo podemos hinchar más allá de lo que permiten las leyes de la física. Y para concluir, yo les diría que lo esencial es quedarse con una idea importante, y es que los problemas no se pueden analizar en abstracto, y mucho menos los problemas económicos. No se puede hablar de economía generalizando. Nosotros estamos en España, vivimos en España y tenemos un problema, que es la economía española. Por lo tanto, hemos de hablar de la economía española. Que me digan, oye, es que en Alemania pues el estado de bienestar pues funciona mucho mejor y es mucho más grande. Bueno, porque en Alemania podrán permitírselo. A mí no me preocupa lo que puedan hacer los alemanes, me preocupa lo que podemos hacer nosotros, entre otras cosas porque no depende de mí lo que hagan los alemanes. Sí que puede depender en parte lo que se haga en España. Tenemos un escenario absolutamente nuevo, con unos costes brutales, sobre todo por el lado de la sanidad, no tanto de la educación, sino sobre todo por el lado de la sanidad. Nuevas enfermedades, el Alzheimer, por ejemplo, la necesidad de asistencia a personas mayores pues de determinadas edades con falta de movilidad. Estamos creando una serie de necesidades nuevas que tienen costes muy importantes y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es repensar nuestro estado del bienestar. Es decir, ¿qué es lo que vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a dar? ¿Qué vamos a exigir a los que se encargan de darlo? Y, bueno, ¿cuánto nos va a costar? Que esta es una pregunta muy importante al final. ¿Cuánto nos va a costar todo esto? Y la única clave es que si la respuesta que damos a todo esto es, pues bueno, seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre, entonces seguro que nos vamos a estrellar, porque nuevas situaciones requieren nuevas soluciones. Y concluiré con una frase de un premio Nobel que no es de economía, pero seguro que lo conocen todos ustedes, que se llamaba Albert Einstein, y que, entre otras muchas frases célebres, dijo: resulta absolutamente estúpido hacer siempre lo mismo e intentar que dé un resultado diferente. ¿Vale? Si queremos resultados diferentes, por lo tanto que las cosas funcionen bien, no podemos seguir siempre haciendo lo mismo. Si hacemos lo mismo, vamos a encontrarnos dentro de 5 años, dentro de 10 y dentro de 15 en la misma situación en la que estamos ahora. Deseando que todos los jóvenes que nos acompañan aquí seáis capaces de hacer este cambio tan importante que se necesita, pues me despido momentáneamente de vosotros y, en todo caso, más adelante en la mesa redonda continuaremos hablando del tema. Y ahora solicitaría de José Ramón que volviera al atril
Muy bien, muchas gracias.